Bien, señores, ahora vamos a continuar nuestro programa con una entrevista a Patricia León Melgar. Ella es directora de WWF, por sus siglas en inglés, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Recientemente esta organización global ha realizado un estudio sobre la Amazonía y vamos a ver cuáles son las principales conclusiones que se desprenden de este estudio muy interesante que mide pues la realidad de la Amazonía, el avance o el deterioro en la que se encuentran algunas zonas, cuáles son los agresores, en fin, me imagino que el informe tiene todo detallado. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas noches. Muy bien, Bruno, gracias por tenerme acá en Mundo Empresarial. Gracias por venir, es un gusto. Cuéntame sobre los principales, primero los indicadores que buscan en este informe, digamos, cuáles son tus elementos de control, tus monitores, y cuáles son las conclusiones de este estudio sobre la Amazonía, cuál es la realidad amazónica. Mira, lo importante de percibir la Amazonía, nosotros que somos acá en Lima a veces muy disociados de esta zona, ¿no? Es entender la Amazonía como un proveedor de lo que nosotros llamamos en conservación los servicios ecosistémicos. ¿Qué son servicios ecosistémicos? Es el aire puro que respiramos, es el agua que nosotros nos puede proveer, ¿no? Es diferentes recursos naturales, ¿no? Que están a disposición. Entonces, la Amazonía, los indicadores que buscamos es, por ejemplo, muy importante, es el ratio de deforestación, porque la deforestación, como tiene la capacidad de acumular carbono, hace un gran efecto en el cambio climático a nivel mundial. Sí, claro. Y también cambia el nivel de precipitación. Cuando, tú sabes, hay deforestación, hay menos precipitación, ¿no? Otro ratio que buscamos es el término de los flujos de agua, cómo están fluyendo y la cantidad de sedimentación, para asegurar de que no solamente exista la reposición de agua en los diferentes ecosistemas, sino que también los sedimentos que acarrean, digamos, los ríos en la Amazonía son importantes para la productividad misma de la Amazonía. Es la forma en que la Amazonía se mantiene fértil. Si no hubieran esas inundaciones, esa fertilidad desaparecería, ¿no? Claro, son nutrientes que son transportados, digamos, por los ríos. Ahora, claro, hacia una cuenca en la que no nos beneficiamos mucho, lamentablemente, ¿no? Que se va hacia el Atlántico, más que al Pacífico, digamos, cuando cruza la Amazonía. Pero, ¿cómo está...? Has mencionado un punto muy relevante, porque a pesar que se están haciendo esfuerzos de forestación, la realidad es que existe una tremenda deforestación. ¿Cómo está el estudio? ¿Qué ha identificado el estudio? Bueno, entre los años 2000 y 2013 se ha reducido el porcentaje de hectáreas en 4.5%, más o menos, ¿no? Entonces, o sea, tenemos 5% menos de bosques. Así es. El ratio de deforestación a nivel bioma amazónico, o sea, de toda la Amazonía, los 8 países más un territorio, que es el territorio de la Guyana Francesa, sí, ¿no? Se ha deforestado más o menos en un 4.5%. Porque el Brasil bajó mucho su ratio de deforestación, pero en el Perú más bien se ha incrementado, ¿no? Entonces, hay cosas bien interesantes que han salido del estudio. Uno de ellos, y que a mí me asustó un poco, es que el 69% de la precipitación en el Amazonas se ha disminuido. Ahora, ¿eso es producto de la deforestación o pueden otros factores intervenir? Porque no necesariamente se atribuye a un solo factor, ¿no? Deforestación y cambio climático, sobre todo. Claro, pero ¿no? Digamos, ¿qué rol ocupa cada uno en esa disminución? Todavía, digamos, no es una cosa absolutamente identificada, ¿no? Bueno, eso lo ves a nivel casi regional, ¿no? Dependiendo del porcentaje de deforestación. Pero la cosa es que el Amazonas, como regulador del clima mundial, sí es uno de los más importantes reguladores, claro, ¿no? Entonces, al cambiar, digamos, la parte del clima, por ejemplo, te explico la relación entre los Andes y el Amazonas, ¿no? Los Andes, en la época de lluvia, crean como un pulso de agua, ¿no? En el cual es como entre 6 y 9 metros de diferencia la crecida del río. Imagínate, 9 metros de diferencia, ¿no? Entonces, cuando el cambio climático, ¿no?, puede alterar ese pulso por menor precipitación, ¿no?, y las especies que ya están adaptadas a ello, inclusive las poblaciones que están esperando la crecida nuevamente para la fertilidad del Amazonas, van a dejar de tenerlo. Otra de las cosas que puede afectar ese desarrollo, ¿no?, es los proyectos de hidroenergía.
No es para decir que no exista la hidroenergía, pero cuando se hace la planificación de la Amazonía no se está viendo la causa-efecto de lo que se hace en un lado, lo que afecta al otro. Por ejemplo, muchas veces cuando Brasil para su deforestación, la exporta a los países vecinos. Nosotros, si no nos cuidamos cómo hacemos la hidroenergía, podemos parar el flujo ecológico de los ríos, ¿no? Y cuando tú me decías de que la Amazonía quizás no nos beneficiaba tanto, yo creo que depende mucho, y en esta coyuntura política o sea, no la capitalizamos tanto, a eso voy. Exacto, no la capitalizamos. No sabemos beneficiarnos, no aprovechamos. En Bolivia, las nueces del Brasil, que es un producto no maderable, tienen una exportación de 175 millones de dólares anuales y benefician a 20.000 familias. Nosotros con Brasil y Bolivia somos los únicos 3 países que tienen las benditas nueces de Brasil y podríamos capitalizarlo mucho más apropiadamente. Entre miles de ejemplos, ¿no? Así Entre es. muchísimos otros ejemplos. Ahora, Así claro, es. para el mundo, Perú es un país andino más que amazónico. O sea, tampoco hemos hecho nuestro esfuerzo marquetero, ¿no? Hacia el mundo sobre la relevancia que implica la Amazonía en nuestro quehacer diario, pero involucra pues o por lo menos permite explotar enormes oportunidades que están ahí latentes, ¿no? Correctamente, Vírgenes, ¿no? y te sorprenderías de la percepción del mundo como país no solamente andino, sino amazónico. Creo que somos nosotros los peruanos que nos falta identificarnos, porque de todos los países de la cuenca amazónica, el Brasil, que tiene la mayor proporción, nosotros somos el segundo más grande, pero Brasil definitivamente más grandote, pero solamente tiene el 49% de su territorio en Amazonía. El Perú es el 64%. Somos más amazónicos que andinos. Correctamente, somos más amazónicos que andinos y solamente el 11% de la población vive en el Amazonas. Pero no hemos sabido mirar a las oportunidades. Por ejemplo, otra área que hay zonas bastante deforestadas en el Perú, aunque no tanto como en otros países, pero somos el único país que prácticamente no tiene plantaciones. Es recién en esta administración que se están dando un programa de incentivos para lo que son una reforestación, sí, pero una reforestación con fines de comerciales, que eso es algo muy bueno si es que se hace la planificación adecuada, ¿no? Correcto, como lo ha venido haciendo Chile por tantos años, ¿no? Así es, con un ecosistema diferente, ¿no? Sin duda. Pero nosotros claro. En la Amazonía, Brasil tiene grandes plantaciones y se puede, digamos, hacer esto, sobre todo utilizando las tierras que son deforestadas. Piero Gessi y el ministro de Agricultura Benítez también, ambos estaban promoviendo el sector forestal y las plantaciones como un motor de desarrollo, porque muchas de las cosas que suceden en Perú es justamente no haber entendido la parte ecosistémica del Amazonas y tratar de poner políticas que no eran adecuadas a ello, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, ¿no? Si bien la deforestación por minería es devastadora y es lo que vemos en los programas de televisión, la contaminación con mercurio, en fin, la degradación con humedales, que simplemente es como Atila el Uno, ¿no? Donde pasa la minería, no vuelve a crecer nada. La mayor causa de deforestación en el Perú, el 90%, es de agricultura pequeña, migratoria. Que van rompiendo y van moviéndose, y van talando. Y la Amazonía, como se ve muy verde, todo el mundo dice es fértil, pero tiene 20 centímetros de suelo, ¿no? Entonces la fertilidad se va rápido si uno no tiene las técnicas apropiadas. Correcto. Entonces es una agricultura migratoria de pequeños migrantes que van de a poquitos, y ese es el 90% de nuestra deforestación. Ahora, estas alarmas suenan en los interiores de los despachos de los responsables. ¿Qué reacción se tiene? Digamos, ¿cómo se está gestando, digamos, el contraataque a esta realidad? Porque, digamos, ¿qué va a pasar en 10 años o en 20 si no reaccionamos, ¿no? Bueno, no solamente en 10 años o en 20. Yo creo que si lo ves desde el punto de vista de oportunidad y de amenaza, yo estoy muy esperanzada que el nuevo gobierno realmente pueda proponer un plan amazónico que sea hacia un desarrollo de economía verde. El Perú quiere convertirse miembro del OECD.
El OSD es un organismo internacional que tiene muchísimas salvaguardas en el tema ambiental, pero también un esquema de desarrollo sostenible en el cual nosotros podemos aprovecharlo. Es un momento de una coyuntura interesantísima. También tienes a las multilaterales, como los bancos, como el Banco Mundial, que en este momento ya han adoptado, como nuestra Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Principios generales, como los principios del Ecuador, que tienen salvaguardas ambientales, que es justamente para una planificación del desarrollo que permita el avance del país sin comprometer los recursos naturales al futuro, ¿no? Como la deforestación, como proyectos de hidroenergía, como proyectos de energía renovable y todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los dominios de este Fondo Mundial, más allá de la Amazonía? Por ejemplo, la realidad de la biomasa en nuestro mar. ¿Ustedes también entran y tienen su capítulo marítimo? Sí. En el Perú, me refiero. WWF trabaja en bastantes ámbitos, gracias por preguntar. Trabajamos acá en el Perú, en la Amazonía, en lo que son ecosistemas de agua. Entonces vemos todo el tema de cuencas hidrográficas y vemos el tema marino. Asimismo, también tenemos ciudades sostenibles y energía renovable. El tema marino es otro tema de preocupación. Sé que este estudio no lo ha abarcado, no lo ha contemplado, pero también existe una ferocidad en la captura de algunas especies que no sé hasta qué punto nos ponen en riesgo o en una vitrina de penas alrededor de esa realidad. ¿Qué es lo que tienen identificado como los grandes problemas depredadores en el mar? Bueno, debo decir que estamos muy orgullosos del programa marino y que trabajamos prácticamente con todos los actores de la cadena, desde los pescadores artesanales, pasando por IMARPE, Produce y también con la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿no? Viendo todos los ángulos diferentes. Yo creo que en este momento necesitamos urgentemente justamente un plan de desarrollo costero marino que vea... claro, lo que pasa en el norte, por ejemplo, es claro, o sea, además la urbanización que estamos haciendo sin una planificación, o sea, sin estar viendo dónde están las agregaciones de especies, dónde están la mayor cantidad de recursos cerca del litoral, ¿no? Porque las especies de consumo humano, bueno, tú y yo hemos crecido en el Perú. A ver, mira ahora qué es lo que conseguimos comer en un restaurante, claro, ¿no? Salvemos el ceviche, esa campaña que está ahora, es totalmente una realidad, ¿no? Los pescados de consumo humano realmente los hemos sobreexplotado, no tenemos una adecuación de asignación de derechos, ¿no? Por comunidad pesquera, sino que el más grande empuja al más pequeño y rascaplaya, viene la bolichera y hasta prácticamente a la orilla se lleva todos los recursos, ¿no? Para mí eso es la parte, la interacción de la pesquería artesanal, que en el Perú se le llama pesquería artesanal hasta barcos que tienen 32 metros cúbicos de capacidad de bodega. Y eso es una enormidad. Correctamente, eso ya es para mí pesquería mediana, ¿no? Entonces, cuando se dan las leyes para la pesquería artesanal, involucran a barcos hasta de ese tamaño, ¿no? Entonces, para mí ese es un gran problema. Pues la capacidad de captura es enorme, pues, ¿no? Correcto. Para algunas especies, además, ¿no? O sea, realmente desplazan al pescador artesanal. Mira el nuevo puerto inaugurado de Máncora, ¿no? Que es algo muy lindo, muy avanzado, pero fíjate cuántos pesqueros mancoreños se mantienen. Prácticamente ya no existen pesqueros mancoreños, han sido desplazados por los chimbotanos, por la flota esta, que es más de mediana escala que pesquera artesanal, totalmente cambiando la estructura de la comunidad en Máncora, ¿no? Por supuesto, el Perú, no sé si sabes, pero es uno de los primeros productores de pesquería a nivel mundial. 10% de la captura mundial de peces comerciales, 10% en total, la provee el Perú. Es impresionante. Es impresionante. Entonces, pero hay que cuidar el recurso, porque somos uno de los primeros exportadores de anchoveta y unos primeros exportadores de maji o perico. Nuestro famoso perico, somos uno de los primeros exportadores mundiales comerciales, ¿no? Entonces tenemos que tener planes de desarrollo pesquero. Eso sí, hay muy buena disposición, ¿no? De trabajo.
de los diferentes sectores. Lo que hay no es una cohesión, porque hay, para mí, uno de los grandes retos de la gobernanza en pesquería son los diferentes niveles. Hay como 7 niveles de gobernanza, desde el municipal al regional, digamos a diferentes instancias, al nacional, el IMARPE. Entonces es bien complicado el que todos se pongan de acuerdo y que vean como un plan macro en lugar de ver las cosas de poquito en poquito. Claro, ¿no? o cada uno su círculo, ¿no? Patricia, muy bien. ¿Me puedes dar una información de contacto y dónde se puede tener para el interesado, el espectador interesado, dónde puede obtener más información sobre lo que ustedes están haciendo y en particular este meritorio estudio? Muchísimas gracias. www.fperu.org, muy fácil de acceder, y eso les va a llevar a todos los links para las diferentes áreas. Está colgado, es público el estudio. Exactamente, está colgado ya en nuestra web desde hace una semana y esperamos en 15 días se va a publicar en castellano, así que esta ha sido un poco como una primicia para Mundo Empresarial. Muy bien, te lo agradecemos. Muchas gracias, Patricia, por venir. Gracias a ti, Bruno. Patricia León Melgar, directora de WWF en el Perú, estuvo con nosotros, señores. Volvemos tras la pausa, no se muevan.